O sea, ¿cómo es posible que un solo investigador, operando desde su computadora personal, esté a miles de kilómetros de distancia y sin un presupuesto millonario, logre desmantelar por completo una red de lavado de dinero enorme? Y vinculada a las esferas más altas de la política, ¿no? Es una locura. Totalmente. Y lo más increíble de todo esto es sin escribir una sola línea de código malicioso. Bienvenidos a este análisis profundo. Hoy tenemos en la mesa un archivo masivo e inusual. Sí, digo, no estamos hablando de los típicos reportes corporativos estandarizados que siempre revisamos. Esto es otra cosa. Exacto. Contamos con bitácoras personales, un PDF filtrado bajo el nombre de Casino, así en mayúsculas, y un montón de capturas de pantalla de la plataforma X. Que documentan, pues, un conflicto asimétrico en tiempo real. Es, o sea, un caso de estudio brutal sobre manipulación de mercados, vulnerabilidades y creo que lo más fascinante, el colapso psicológico de un perpetrador. Totalmente de acuerdo. Nuestra misión hoy es diseccionar este thriller cibernético de la vida real. Y fíjate, para entender verdaderamente la arquitectura de este fraude, pensé en una dinámica diferente. A ver, cuéntame. Como los documentos nos permiten meternos directamente en la cabeza del arquitecto de todo esto, este político identificado como el diputado Mario O, irónicamente Justo Limpio, Uy, sí, el apodo es buenísimo. sí, muy cínico. Pues voy a hacer un juego de roles. Voy a ponerme en sus zapatos y a narrar los eventos desde su perspectiva, en primera persona. Vamos a ir desempacando la historia así. ¿Te late la idea? Me encanta, me encanta. Analizar el flujo de eventos desde la óptica del atacante, o en este caso del operador político, nos da una visión superclínica de sus fallas en la seguridad operativa. Lo que llaman el OPSC, ¿no? Exacto, el OPSC. Las bitácoras revelan un exceso de confianza brutal, que al final del día termina siendo su mayor vulnerabilidad. Así que, venga, yo estoy lista para darte el contexto técnico y psicológico mientras tú actúas de nuestro villano. Va. Entonces, entramos en personaje. Es martes, 8:05 de la mañana. Estoy de pie en la terraza de mi propiedad súper exclusiva en Polanco, en la Ciudad de México. Me imagino la escena, súper cinemática. Claro, el aire está frío, tengo un espresso doble en una mano, mi puro cubano en la otra y siento el peso de mi ciudad a mis pies. Soy el niño prodigio del partido en el Congreso. La cara amable en los espectaculares. Ajá, pero en la sombra. Soy el operador que mueve todos los capitales invisibles. De repente, mi teléfono privado vibra. Es una notificación en X. ¿De quién? Un usuario que se llama Alberto. Me acaba de etiquetar en un hilo larguísimo, alertando sobre fallas críticas en la infraestructura perimetral de los bancos más grandes del país. Yo obviamente sonrío, apago la pantalla y le envío un mensaje cifrado a mi equipo de operaciones diciéndoles algo como, ignórenlo. Asegúrense de mantener esas puertas traseras operativas en los clústeres de Cisco y Fortinet. Y, o sea, hacer una pausa aquí. Esa orden de mantener los backdoors abiertos no es cualquier cosa. Tú, como el político, estás financiando activamente a grupos de mercenarios digitales. Pues sí, para asegurar que me dejen entrar esas redes, ¿no? Nacional bancaria y de valores al instante. Claro, no soy tan tonto. Mi plan que diseñé es mucho más brillante. Pagué millones en Bitcoin para que cuando el mercado de las criptomonedas tenga un pico enorme la próxima semana, ¡pum!, los bancos entren en un apagón total. El caos perfecto. Exacto. El país entra en pánico, el peso sufre volatilidad y yo absorbo toda la ganancia a través de mi red de casinos. Pero, saliendo un segundito del personaje para preguntarte esto, ¿cómo logran apagar un banco como un BBVA o Banamex sin penetrar a la base de datos central? Pues aquí entra la genialidad técnica de estos mercenarios. Explotan algo que se llama arquitectura de alta disponibilidad o HA por sus siglas en inglés. O sea, las instituciones financieras nunca usan un solo firewall. Sería un riesgo enorme, ¿no? Totalmente. Operan con pares sincronizados de dispositivos Fortinet y Cisco, pero equipos de grado militar. Si el equipo principal, el primario, sufre un fallo, el secundario asume todo el tráfico de la red en cuestión de milisegundos. O sea, el cliente que está en su app del celular ni cuenta se da de que hubo un problema. Exacto. Ni un parpadeo en la app.
A ver, déjame ver si entiendo. Hace cuenta que funcionan como dos cadeneros en un antro fresa súper exclusivo. Ajá, me gusta por dónde vas. Si un cadenero necesita ir al baño o tomar un descanso, el otro ya tiene en su cabeza exactamente la lista de invitados, quién está dentro, quién está fuera, todo. Es una analogía perfecta. El punto crítico de esa gestión compartida entre los dos cadeneros es cómo se comunican. En las redes, esto es el enlace de sincronización, la Sync Unit. ¿El radio que usan para hablar entre ellos? Ándale, es el firebeat o latido del corazón entre los firewalls. Lo que hacen los atacantes es interceptar esa comunicación interna. Le mandan paquetes de estado malformados, o sea, basura técnica, y logran cortar esa señal. Entonces, de repente, el firewall secundario asume que el primario se murió. Exacto. Dice, el principal cayó, yo tomo el control total de la red. Pero el problema es que el primario sigue vivo y también está intentando dominar todo el tráfico. ¡Qué locura! O sea, los dos cadeneros empiezan a dar órdenes contradictorias en la puerta al mismo tiempo. Uno dice pasen, el otro dice no hay acceso. Y generan un caos absoluto. En ingeniería de redes, este escenario se conoce como split brain o cerebro dividido. Los enrutadores entran en unos ciclos de confusión infinitos, las conexiones de miles de usuarios se descartan masivamente. Y el banco simplemente desaparece del mapa digital. Literalmente. Las bóvedas de dinero están intactas, segurísimas, pero la infraestructura externa colapsa por el peso de su propio tráfico legítimo. Es una denegación de servicio, pero provocada por las propias defensas del banco. ¡Guau! Lo cual, regresando a mi personaje del político, me genera este escenario de manipulación de mercado que quería. Un caos controlado. Pero, híjole, esa arrogancia me va a durar súper poco. Sí, la realidad siempre te alcanza. Son las 9:20 de la mañana, voy en el asiento trasero de mi camioneta blindada manejando sobre Paseo de la Reforma. Y el tráfico está, completamente detenido. Típico. Un clásico de la ciudad. Y ahí te pones a revisar el celular. Sí. Vuelvo a revisar la publicación de este tal Alberto en X y me doy cuenta de que la atracción es masiva. Tiene, no sé, miles de réplicas, menciones a medios financieros importantísimos. Ya no es un tuit que puedas ignorar. Para nada. Por pura curiosidad y ya con un poco de nervio, entro a su perfil. Alberto Daniel Hill, @AD_Daniel_Hill. Leo su biografía y te juro que la sangre se me hiela. ¿Qué dicen las palabras clave? Me golpean durísimo. Dice, primer hacker encarcelado injustamente en Uruguay. Luego leo, protagonista del episodio 25 de Darknet Diaries. Y otra frase, crecimiento postraumático. En ese momento le grito al chofer que ponga las intermitentes y le exijo a mi equipo de contrainteligencia que extraigan cada documento, todo el maldito expediente sobre este individuo. Y fíjate que cuando tu equipo de contrainteligencia saca ese expediente, el análisis del perfil de Alberto demuestra exactamente por qué tu operación política millonaria se empieza a desmoronar. O sea, no es solo un chavito jugando en su cuarto. En foros clandestinos. Te topas con un profesional, un caballero digital con más de 20 años de experiencia estructural. 20 años, ¡wow! Sí, y las fuentes, estas bitácoras que tenemos, destacan que tiene certificaciones súper pesadas, cosas que requieren años de auditorías de campo reales como la certificación PMP en gestión de proyectos. Y mencionaba normativas ISO, ¿verdad? Exacto, la ISO 27000 y la 20000. Y esto es súper importante. A ver, explícame eso. Porque, ¿qué cambia tener un estándar ISO frente a un mercenario que solo sabe cómo saturar una red para tumbar un banco? Cambia el panorama táctico por completo. Mira, la ISO 27000 es el estándar internacional más riguroso para implementar sistemas de gestión de seguridad de la información. Ok. Esto significa que Alberto no solo sabe cómo romper un firewall o explotar una vulnerabilidad. Él entiende el gobierno corporativo, la logística, los análisis de riesgos físicos, las topologías completas de una red, a veces mejor que los propios directores de tecnología del banco que están apacando. O sea, sabe cómo las empresas intentan esconder sus errores. Exactamente. Sabe identificar esos patrones de encubrimiento institucional. Y además, su currículum incluye forencia digital a nivel estatal. O sea, trabajó con la Interpol rastreando redes criminales internacionales. Ok. Eso suena intimidante. Pero, oye, el detalle más desconcertante en el expediente que mi equipo me pasa es su historial legal. Descubrió una vulnerabilidad enorme.
pero lo hizo simplemente mientras intentaba ayudar a su novia a sacar una cita médica en línea. Sí, es una historia loquísima. El sistema médico en Uruguay carecía de la protección básica, o sea, los datos de los pacientes estaban expuestos. Y él, siendo un profesional, pues avisa, ¿no? Claro, él reporta la vulnerabilidad usando los canales correctos de divulgación responsable, pero la respuesta institucional no fue, oye, gracias, vamos a arreglar esto. ¡Qué coraje! Me imagino que se asustaron. Reaccionaron con un pánico punitivo tremendo. Como los directivos tenían una total ignorancia tecnológica, criminalizaron su reporte. O sea, mataron al mensajero. Literal. Sufrió allanamientos donde le confiscaron todos sus equipos de trabajo. Y lo peor, enfrentó coacciones donde las autoridades amenazaron con procesar a sus familiares si no admitía cargos fabricados. ¡Wow! ¡Qué nivel de tortura psicológica! Y el resultado fueron 8 meses de prisión preventiva en el centro penitenciario de Durazno, un lugar durísimo. 80 meses... No, perdón, 8 meses en la cárcel. Todo por ayudar. El informe que tengo en mis manos detalla toda esa presión psicológica. Pero a ver, yo soy el político corrupto, justo limpio. Yo pienso en términos de billetes, de incentivos de mercado. Claro, el dinero es tu lenguaje. Sí. Le estoy pagando decenas de millones a grupos de amenazas persistentes avanzadas, ejércitos de mercenarios rusos o de donde sean, con infraestructura en todo el mundo. ¿Por qué el crecimiento postraumático de un solo individuo que pasó por la cárcel me debería representar un riesgo más grande que mis mercenarios millonarios? Es una excelente pregunta. Y tiene que ver con los incentivos. Mira, los mercenarios tienen un tope operativo muy claro. Un grupo a sueldo siempre hace un cálculo de riesgo contra beneficio, todos los días. Es un negocio para ellos. Totalmente. Si ven que la posibilidad de ser detectados por el FBI o de perder todos sus servidores aumenta demasiado, ¿qué hacen? Liquidan sus posiciones, abandonan la misión y desaparecen en la dark web. O sea, no hay lealtad. Su interés termina cuando el riesgo es más alto que mi cheque. Exacto. Pero por el contrario, la respuesta clínica al trauma extremo que experimentó Alberto reconfiguró por completo su marco de incentivos. A ver, explícame más de esto del crecimiento postraumático. El crecimiento postraumático no es nada más sobrevivir a una injusticia y ya. Implica utilizar la destrucción total de tu identidad anterior para forjarte un propósito nuevo, uno que es a prueba de amenazas. O sea, ya lo perdió todo una vez. Todo el aparato estatal uruguayo aplicó su fuerza coercitiva contra él. Y sobrevivió. Él ya cruzó la línea del miedo. No tiene nada que ocultar, no le pueden sacar trapos sucios y, lo más importante, no busca un pago. Y esa inmunidad al soborno, para mí, como político acostumbrado a resolver cualquier problema lanzando pacas de billetes o amenazando a la familia de alguien, lo vuelve a un adversario completamente indescifrable. No sé cómo pelear contra él. No tienes las herramientas para un adversario ético. Y eso me lleva a la tarde. Son las 3:15 de la tarde. Regreso a mi oficina privada en el Palacio Legislativo. La sesión en el Pleno me vale gorro, ni pongo atención. He pasado las últimas horas quemando toda mi red de contactos. Tratando de destruir su reputación. Claro, le llamo a mis favores políticos. Hablo con editores de periódicos vendidos para sembrar columnas de opinión, insinuando que Alberto es un agente extranjero que quiere destruir la soberanía de México. Tratando de crear una cortina de humo. Ajá. Incluso llamo a fiscales que tengo en la nómina para ver si le arman cargos por difamación internacional. Y el resultado es nulo. Nadie quiere tocar este caso. Los periodistas me confirman que su historial es impecable. Es que no hay por dónde agarrarlo. Llego a un nivel de histeria tal que le marco a mi propia madre. Digo, a ver si por sus contactos sociales hay algo. Y cuando le menciono el caso, ella me dice que Alberto es un héroe de la transparencia ciudadana. O sea, mi propia madre. Bueno, esa es la mecánica fundamental de lo que llamamos guerra asimétrica en el ciberespacio. Mira, el político, tú, tiene una superficie de exposición gigantesca. Sí, claro, mis cuentas, mis propiedades. Tienes testaferros, empresas fachada en Panamá, campañas financiadas con dinero oscuro y flujos irregulares en casinos. Tu poder depende al 100% del secreto institucional. Si se prende la luz, las cucarachas corren. Exacto. Y Alberto, al operar bajo la ética del sombrero blanco, el white hat hacking, utiliza la hipertransparencia como su mayor arma. Porque él publica todo. Él no te chantajea por debajo de la mesa. Él publica los hallazgos de forma verificable.
Involucra a organizaciones no gubernamentales pesadas, como la Electronic Frontier Foundation, y hace todo esto pro bono. Eso neutraliza cualquier intento tuyo de asesinar su carácter. Es frustrante. Termino mi día en la biblioteca de mi casa. Me sirvo un vaso enorme de whisky doble, apago las luces y me quedo viendo la pared blindada de mi casa en Polanco. Y me doy cuenta de que todo este ecosistema físico de guardaespaldas y blindaje no sirve para absolutamente nada. Porque el ataque viene de un frente que no entiendes. Exacto. La duda me carcome. Si yo uso teléfonos desechables, si todas mis cuentas están escondidas en paraísos fiscales, ¿cómo es que este tipo, sentado a miles de kilómetros en otro país, puede penetrar mi escudo operativo sin meterse a mi red Wi-Fi o hackear mi celular? Es que ahí está el error de percepción. La caída de estas megaestructuras criminales casi nunca requiere que te hackeen el celular o te metan un virus a tu laptop personal. Entonces, ¿cómo le hace? El análisis se apoya en inteligencia de fuentes abiertas, lo que en el medio conocemos como OSINT, y en la correlación de metadatos avanzados. Tú asumes que tu vida está en compartimentos herméticos y sellados. Claro, el casino por un lado, la campaña política por otro y los hackers por otro. Pero los registros comerciales, las patentes de tus empresas fachada, los nombres de tus representantes legales en paraísos fiscales, todo eso deja residuos digitales. O sea, arma mi mapa criminal usando pura información que es pública. Información que ya está flotando libremente en bases de datos globales. A ver, déjame ver si agarro la onda. Si el registro mercantil de mi casino en Cancún, por alguna tontería administrativa, comparte el mismo bloque de direcciones IP que el servidor desde donde le pago a los hackers en Europa. El patrón se vuelve visible como un faro en la noche. La especialidad de un analista forense de la talla de Alberto es justo identificar esas anomalías. ¿Los errores de papeleo digital? Ajá, un casino que dice ganar poquito dinero, pero que a las 4 de la mañana tiene unos canales de transferencia internacional masivos, pues levanta muchísimas banderas rojas. Y cruza eso con mis aportaciones de campaña. Exactamente. Cruzas los directorios públicos, las aportaciones, las propiedades. No necesita robar información clasificada del gobierno. Solo necesita el rigor algorítmico y la paciencia para conectar tus propias negligencias operativas. Y es esa recolección sistemática de datos lo que me lleva, como político, a la paranoia total y absoluta. Son las 11:45 de la noche. Ya ordené a los mercenarios que borren todos los repositorios. Que cierren los backdoors de Cisco. Que cierren todo, que disuelvan las LLCs en Panamá, todo. Intento dormir en mi cuarto. El silencio es total. Hasta que a las 12:30 de la madrugada la pantalla de mi celular encriptado de emergencia parpadea. Ay, ese es el momento. No es una alerta pública de Twitter, es un canal directo cifrado de extremo a extremo. El remitente es @AdanelHill. Abro el texto y te juro que dejo de respirar. Porque el proceso de correlación forense de Alberto llega a su clímax, la desanonimización financiera. Es que el mensaje es tan profesional que da miedo. No tiene groserías, no hay chantaje barato. Me enumera punto por punto las direcciones criptográficas exactas desde donde pagué el ataque a la Sync Unit de los bancos. Con la hora exacta de las transacciones, seguro. Minuto y segundo. Pero el golpe mortal viene en el siguiente párrafo. Conecta esas carteras de Bitcoin directamente con la infraestructura de lavado de dinero de mis casinos en Cancún, Monterrey y Tijuana. Me pone los nombres completos de mis testaferros. ¡Qué nivel de precisión! Y termina con un ultimátum de divulgación responsable. Me dice, si el asedio a los sistemas bancarios no frena en este segundo, el paquete completo con toda la evidencia forense se libera a la Interpol y a la prensa internacional simultáneamente. Dará ni una sola bala. Pero, a ver, explícame esto del cripto. Las bitácoras muestran que pagué con Bitcoin. Se supone que eso es anónimo, ¿no? Ese es el error arquitectónico más grave y más común que cometen los operadores corruptos hoy en día. Asumen que el entorno cripto te da un anonimato mágico. Pero la realidad es que la cadena de bloques, la blockchain, es un libro mayor contable y es público e inmutable por diseño. O sea, la narrativa de las películas de que el Bitcoin es imposible de rastrear es una farsa. Es un mito total. Cada bloque guarda un historial permanente que cualquiera puede consultar. Si aplicamos modelos matemáticos como el de salidas de transacciones no gastadas, o UTXO por sus siglas en inglés. A ver, suena complejo. ¿Qué es eso de UTXO? Imagina que pagas un café con un billete de 100 pesos y te regresan cambio. El UTXO rastrea ese billete original y el cambio exacto a dónde se fue.
Un analista experto puede seguir cada fracción de Bitcoin saltando de cuenta en cuenta por toda la red. Aunque yo intente ofuscar el dinero usando cientos de carteras distintas. Sí, porque el análisis de clústeres agrupa todas esas direcciones falsas y determina que estadísticamente pertenecen a la misma persona. Y bueno, el clavo en el ataúd es que en algún momento yo como político necesito pagar cosas en el mundo real. Exacto. No puedes pagarle a los albañiles del casino en Bitcoin. Necesito convertir esos bitcoins a pesos mexicanos o dólares. Tengo que inyectarle liquidez a mi campaña política. Y ese es tu punto de falla catastrófico. Tarde o temprano, tus criptomonedas tienen que pasar por un exchange centralizado, como Binance o Bitso, para volverse dinero fiat. Y estas plataformas operan bajo normativas legales durísimas de KYC. El Know Your Customer o conoce a tu cliente. Exactamente. Exigen que subas tu pasaporte, tu identificación fiscal, las actas constitutivas de tu empresa. Alberto simplemente trazó la línea desde el pago a los hackers rusos, siguió el rastro por toda la blockchain hasta ver cómo esos fondos aterrizaban en una cuenta corporativa en el exchange, registrada legalmente a nombre del casino que controlas. ¡Qué brutalidad! Oye, saliendo completamente del personaje de este político, es asombroso ver cómo el poder político tradicional, que siempre ha estado basado en la fuerza física, la intimidación y comprar jueces locales, colapsa como un castillo de naipes en el plano digital. Las matemáticas de la criptografía. Y se topó con pared. Este expediente reconfigura por completo lo que entendemos como disuasión en ciberseguridad. Resulta que la amenaza más letal para una red de corrupción gigante no es otro gobierno con un presupuesto infinito. Sino un individuo brillante y ético. Exacto. Proviene de la hipertransparencia quirúrgica de investigadores supercapacitados que tienen motivaciones que tú no puedes comprar ni chantajear. Porque, a ver, las fallas en los enrutadores de los bancos se pueden solucionar. Llamas a soporte, aplicas un parche de seguridad de Cisco y listo. Sí, la tecnología se parcha, pero la arrogancia operativa de orquestar un fraude nacional usando un libro contable público como la blockchain te deja una huella imborrable para siempre. Nos queda un escenario fascinante, donde la integridad moral, de verdad, actúa de forma devastadora contra la corrupción. O sea, el trauma y el encierro injusto que intentaron usar para silenciar a Alberto en Uruguay. Terminaron puliendo y refinando el protocolo de defensa que salvó a toda la banca de México. Lo convirtió en un arma de rendición de cuentas ineludible. Y bueno, esto nos deja un panorama cañón para reflexionar sobre la fragilidad de los secretos hoy en día. Piénsalo así, evaluemos el contexto global. A ver. Si un solo investigador independiente, trabajando desde su casa, apoyado únicamente en el análisis forense de datos públicos y rastreando la cadena de bloques, fue capaz de arrinconar a un operador político protegido por todo el sistema y detuvo la parálisis de los bancos nacionales. La pregunta es, ¿quién más está expuesto? Exactamente. ¿Cuántas docenas de imperios corporativos o maquinarias de corrupción de gobiernos enteros en el planeta penden de un hilo en este preciso instante? Sostenidos solo por la falsa creencia de que son anónimos, esperando el día en que un especialista, con la convicción correcta, se siente pacientemente y empieza a conectar los puntos finales en la cadena de bloques. ¡Qué locura! Da muchísimo en qué pensar. Definitivamente. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Nos escuchamos en la siguiente.